Listo. Bueno, en temas de liquidez, como les estaba comentando, nosotros cuando formamos una estructura, por ejemplo, vamos a poner estructura alcista, la liquidez todo el tiempo se va a encontrar en los máximos y en los mínimos de cada punto, ¿ok? Esto da igual, la temporalidad siempre va a ser lo mismo y esto es importante, ¿ok? La liquidez siempre, siempre, siempre va a estar en los puntos máximos, en los mínimos de cada punto estructural o de cada punto, literalmente, ¿ok? Entonces, digamos, en este punto es liquidez que ya fue inducido por este güey, ¿ok? Aquí hay liquidez pendiente, liquidez pendiente, liquidez pendiente. Aquí hay liquidez que igualmente fue inducido por este güey. Que sucesivamente igualmente aquí hay liquidez que ha sido inducido por este güey. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a formarles una estructura para que vean aproximadamente cómo puede funcionar la liquidez con todo lo que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, tenemos este punto, por ejemplo, tener algo así, todo el rollo, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, nuestro punto de oferta, ¿va? Y aquí tenemos, por así decirlo, un decisional. Vamos a ponerlo un poquito más como así. Ok, o para que sea más claro, más claro. Listo. Entonces, si tenemos esta zona de esta forma, que intuimos como, digamos, por así decirlo, digamos que estamos en una estructura bajista, podemos deducir que, por ejemplo, este punto es una zona importante porque fue el que me quebró la estructura anterior, ¿no? Este, por así decirlo, también sería un decisional, pero podemos tomar cualquiera de los dos, por así decirlo. Esto ya lo vimos en puntos de interés. Entonces, nosotros podemos aquí, por ejemplo, como ya tenemos todo este punto sacado hacia abajo, digamos que también indujo esta liquidez, y como estamos ya por así decirlo en una zona de demanda, intuimos que el precio puede ser un retroceso, porque pasa cuando tenemos la estructura así bajista, ¿qué es lo que pasa? Que tiende a hacer retrocesos después de haber hecho un bajo más bajo, si la estructura es bajista. ¿Por qué? Porque como me saqué liquidez, tiene que hacer un retroceso para llenar ciertos vacíos o abrir ciertas órdenes en diferentes puntos estructurales, que esto ya igual ya lo hemos comentado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Y esto lo voy a estar combinando un poco lo que es estructura de mercado con lo que es la liquidez, ¿ok? Entonces, digamos que esto es H1, ¿no? Vamos a poner H1. Entonces tenemos esta zona pendiente que es nuestro punto de interés. Digamos que ya lo tenemos refinado en 15 minutos, ¿no? Vamos a ponerlo así en 15 minutos. Eso lo vamos a hacer un poco más adelante, pero de una vez les voy diciendo detalles. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Como sabemos que estamos posiblemente en un punto de demanda, vamos a marcarlo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí en estos puntos? Como esto es H1, por así decirlo, y se puede ver muy similar en 15 minutos, yo tengo que ver igualmente qué es lo que sucede en estos puntos. ¿Va? Entonces yo aquí lo que puedo hacer es, por ejemplo, irme a M5, M3, M2, M1 para ver cómo se me está formando la estructura. Ahora, esto en temas de entradas, por ejemplo, a mí me gusta bastante que en estos puntos, antes de llegar a estos puntos, ¿cómo se llama? Me haga una comprensión del precio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, puede que el precio esté bajando así de rápido y que en estos puntos me está haciendo ya este rollo muy diferente a esto. No es como aquí baja muy rápido y aquí hace como una comprensión. Esto me genera liquidez, que te les voy a explicar eso, ¿va? Igualmente, después de tener eso, a mí me encantaría igualmente que, por ejemplo, cuando toca esto, me haga un quiebre estructural y en este punto yo, por ejemplo, tendría otra zona de oferta, sabiendo que puedo apuntar hasta estas zonas. ¿Por qué? Porque recuerden, aquí hay liquidez también. Entonces, aquí sí puede ser un decisional. Si se va a sacar liquidez o no, no lo sabemos, pero sabemos que aquí hay liquidez pendiente. Entonces, esta zona que tenemos de oferta es una zona muy probable porque va a ser, porque ya está creando liquidez. Tiene que sacarla para agarrar fuerzas para poder ahora sí mover el precio hacia abajo de nuevo.
Entonces aquí, por ejemplo, podemos aprovechar meter tal vez una compra en estos puntos. Ya viendo el quiebre estructural hasta ciertas zonas. O, no sé, podemos hacer un 1 a 13 que les voy a explicar. Les voy a dar unos ejemplos de lo que he estado haciendo en el GBP estas últimas semanas. Pero bueno, entonces básicamente así podemos meter entradas con liquidez. Ahora, teniendo en cuenta los puntos de liquidez que sabemos que son los extremos de cada punto, hay, hay ciertas cosas que también llega a pasar en el precio que genera más liquidez. Por ejemplo, esta es una estructura, ¿no? Que sabemos que esto es liquidez, ¿no? Pero también puede pasar que tenemos, no sé, algo así. Tenemos estos puntos. Que tenemos altos iguales, que significan mayor liquidez. ¿Ok? Entonces esta zona se ve mucho más probable para vender porque tenemos liquidez, un punto de interés y aparte vamos con la estructura. ¿Ok? Y aquí podemos vender muy fácil. Ahora, también recuerden lo que son las tendencias, por ejemplo. Tenemos una estructura alcista, ¿ok? Vemos que va sacando liquidez y todo el rollo, ¿no? Pero ¿qué pasa? También en estos puntos hay liquidez. Entonces, por ejemplo, ¿qué llega a pasar en estos puntos? Para los que operan, por ejemplo, con triángulos y ese tipo de cosas, muchos dirían, ah, es que esto es como un canal, ¿no? Pero no, realmente esto es, por así decirlo, una estrategia retail que atrapa a los que operan de esta forma para perder su capital totalmente. Entonces, entendiéndolo en punto estructuralmente, podemos decir que esto puede ser un trend line de liquidez en el cual esto se genera de esta forma. Entonces, ¿qué puede pasar en estos puntos? Que el precio regrese, muchos van a decir, ah, es quiebre estructural, en estos puntos voy a vender. Ok, pero por ejemplo, no saben que, por ejemplo, tal vez la estructura sigue siendo alcista. Entonces, sabemos que sacó liquidez, que el precio puede seguir subiendo y hay que atrapar igualmente a los que operan Smart Money convencional. Ok, eso puede igualmente pasar bastante. Muchos confunden el quiebre estructural con ¿cómo se llama? Con la saca de liquidez. ¿Cómo lo puedes identificar? Les voy a dar un ejemplo rápido. Digamos, estamos en una tendencia alcista, ¿no? Por así decirlo, estamos en una tendencia alcista. ¿Ok? Vemos que tenemos, por así decirlo, déjenme la vuelvo a dibujar para que sea mejor. Tenemos este punto, ¿no? Que me genera esta liquidez y por así decirlo, digamos que tenemos un punto de demanda, ¿va? ¿Qué llega a pasar bastantes veces y qué es lo que yo suelo hacer? Si ya sé que estoy en una estructura alcista, yo entiendo que el precio me sigue siendo alcista en temporales mayores y que aquí, por ejemplo, puedo estar ya sea en 15 minutos que me genera este trailing de liquidez. ¿Ok? Porque en este punto hay liquidez, en este punto hay liquidez y en este punto hay liquidez. ¿Ok? Entonces, ¿qué llega a pasar bastante? Por ejemplo, puede hacer esto, que el precio sí suba, no haga un alto más alto y que pueda incluso inducir este bajo. ¿Qué es lo que puede pasar? Como ya sabemos que igualmente sacó esta liquidez y este punto puede hacer un retroceso. Yo, por ejemplo, si me saca nada más estos puntos, pues sí, aquí puedo comprar porque la probabilidad es mayor. Pero si me saca ya, por ejemplo, un punto estructural, yo como sé que es un quiebre estructural o una inducción. Ok, para empezar, como ya me hizo un bajo más bajo, por así decirlo, y en esos puntos puedo estar buscando compras y cerrarlo hasta ciertos niveles porque yo no sé si es un cambio estructural. Pero ¿qué llega a pasar también? Que igualmente nada más fue a sacar liquidez, hace un alto más alto y ahora, por ejemplo, este punto que me saca liquidez y que aparte me quiebra estructura, se vuelve una zona bastante potencial para poder meter compras. Entonces aquí ya sacó liquidez de los que usan este tipo de estrategias, de canales y así. También sacó a los que operan Smart Money. ¿Ok? Facilito. Entonces en esta zona podemos ir comprando. Aquí ya estamos combinando puntos de liquidez. Estamos igualmente puntos de interés y estructura, que es como debemos de operar. Igualmente, también por ejemplo, tenemos lo que es los
altos iguales o los bajos iguales en estos puntos, como vemos, que igualmente lo vemos aquí. Vemos que primero sacó los bajos iguales y después fue a sacar los altos. Ahora, puntos igualmente muy importantes en los que se generan este tipo de estructuras muchas veces se hace en la sesión de Asia. Ok, entonces les voy a dar un ejemplo más o menos de cómo yo identifico la liquidez con varios trades que he metido en el GBP y que también le he hecho backtest, ok. Entonces, por ejemplo, vámonos a estos puntos que realmente estos días fueron mis favoritos. Entonces, viéndolo desde temporalidades mayores, vamos a abarcar todo para que entiendan cómo es que yo lo hago, cómo igualmente combino lo que es estructura de mercado, combino puntos de interés y puntos de liquidez para poder meter trades perfectos, ¿va? Principalmente, ¿qué tenemos? Si tenemos temporalidades, por ejemplo, como de 4 horas, vemos que estamos en una estructura bajista y que este punto como tal es un punto bastante importante porque es el que ayuda a la estructura a romper pues estos saltos, ¿no? Entonces, este punto fue el que ayudó a hacer una estructura alcista. Este es el adicional y este es el extremo, por así decirlo. Esto sí es liquidez, ¿ok? Por si tienen pregunta, esto es liquidez. Que no lo fue a sacar, eso ya fue otra cosa, pero está bien que los podemos ir identificando, ¿va? Igualmente, porque esta zona es potencialmente un punto de interés. Recuerden el tema de liquidez, que les digo que son puntos que me sacan liquidez y que me quiebran estructuras. Hoy ya estoy en temporada de 1 hora, pero ¿qué pasa? Tenemos este punto de interés pendiente, es una de, ¿cómo se llama? De demanda. Bajos de Asia, lo induce y aparte que tenemos este bajito que que no lo mitigó, que se genera liquidez. Entonces, este es un punto que sacó liquidez y que aparte me quebró estructura. ¿Ok? Estoy teniendo en ese punto. Entonces, en estos puntos, todos los que estuvieron vendiendo en estas zonas pudieron haber cerrado targets en este punto, parte de sus trades, y aquí yo hubiera cerrado la verdad aquí al final. Ahora, ¿qué pasa? Si nos vamos igualmente a temporalidades igualmente mayores que tenemos, que este punto estructural fue el que decidió quebrarme todavía hacer un bajo más bajo. Entonces, este punto para mí es bastante importante porque fue el que hizo este bajo más bajo. ¿Qué pasa después? Este punto me hace un alto más alto, me quiebra la estructura. Entonces yo entiendo que la temporalidad, por ejemplo, diaria, 4 horas y así, ya cambió. Pero ¿qué pasa? Yo tengo este punto que si vemos igualmente, ¿qué tenemos aquí? Déjenme cambiar el color porque este se ve feo. Esta es zona de demanda, zona de demanda. ¿Qué tenemos? Que este punto, ¿qué hace? Me saca lo que os acabo de enseñar, Trendline de liquidez. 1, 2, 3 toques. Saca liquidez, induce estos güeyes. Muchos en este punto hubieran vendido también, pero ¿qué pasa? Se le saca el stop loss. ¿Va? Entonces, este punto es bastante fuerte igualmente, porque ¿qué pasa? Me saca liquidez y me quiebra estructura. Cuando seguimos desarrollando el precio, tenemos que estos son bajos iguales, igualmente tenemos estos puntos que no llegan a mitigar y que para mí también se convierten en liquidez, que después ¿qué pasa? Llega a tocar estas zonas. Entonces, estructuralmente ya sabemos dónde estamos, ¿ok? Ahora les voy a explicar, por ejemplo, desde este trade, el por qué lo estoy metiendo. Entiendo que yo tengo esta zona pendiente, creo que esto fue en diario, este punto que fue mitigado, sí, justo. Esto fue en diario que lo había visto. Debo explicar cómo fue que entré en este punto. Pero primero vamos a cubrir el trade anterior, ¿va? Entiendo que estoy en una estructura ya bajista hasta ciertos puntos. Ok, recuerden, la estructura externa o el main push, como le quieran decir, el movimiento principal es alcista. Nada más que ahora la estructura interna me es bajista, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo tengo esto todo ubicado? ¿Qué tenemos en estos puntos para empezar? Vemos que el precio está bajando bastante, ya tenemos nuestro punto de interés, que digamos que es esta rayita, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos? Este punto, que me lo saca justo en Londres, vemos que me saca altos iguales que se formaron en Asia y parte de Frankfurt, ¿ok?
Vemos, me lo saque, me quiebra estructura. Aquí me genera que un boss. ¿Va? Porque estamos en una temporada, en una estructura alcista en temporalidades muy menores. Pasa, me quiebra la estructura. ¿Y qué tenemos? Este punto lo tenemos pendiente. Entonces esto es liquidez para mí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no ha mitigado, no ha hecho una eficiencia del precio. Entonces para mí esto es liquidez. ¿Ok? Igualmente que este punto y todo el rollo. Ahora, igualmente que tenemos, por ejemplo, vemos que aquí genera igualmente liquidez. Se los puedo mostrar en estos puntos igualmente. Genera liquidez. Y después lo llena a mitigar justo en estos puntos. ¿Va? Entonces vemos que este punto fue tocado en el día y en parte de Asia igualmente. Que igualmente ahorita me genera liquidez, que ahorita se los voy a mostrar también. ¿Va? Entonces, este punto que tenemos, este punto vemos que me hace un impulso fuerte que igualmente me quiebra estructuras o me hace un bajo más bajo. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Por ejemplo, si tenemos a 15 minutos, esta vela justo, déjenme lo hago un poquito más chico. Ahí está. Entonces, después de mitigar este punto, vemos que me hace un retroceso, pero ya no en nuestro horario, realmente yo no opero así. O si no llega a nuestro horario, yo no opero. Entonces para mí esto igualmente se convierte en liquidez pendiente, ¿ok? ¿Por qué? Lo mismo, 1, 2, 3 toques. Entonces esto genera liquidez. Ahora, ¿por qué metí este punto, mi trade, y por qué no me esperé? Porque las confirmaciones me estuvieron dando igualmente muy bonitas. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? En Londres, igualmente si vemos, la estructura siempre fue bajista, no dio oportunidades de entrar, pero vemos que ya me sacó liquidez de Asia y de días anteriores, ¿va? Me quiebra estructuras. Y también que tenemos esta zona pendiente, como ya vimos que es de 15 minutos. Tenemos este alto igualmente que no fue mitigado. Entonces, ¿qué pasa? Como es un punto extremo, es liquidez. Ok, entonces tenemos toda esta zona de liquidez, una piscina, por así decirlo. Luego, ¿qué pasa? Este punto, por así decirlo, si lo vemos estructuralmente, es este punto más este retroceso, este punto más este retroceso, este punto más este retroceso y este punto me llega a inducir, ¿no? Entonces, si lo vemos estructuralmente, ya por ejemplo en temporalidades menores, vamos a 5 minutos, tenemos que ya me quebró la estructura interna, ¿ok? Me hizo un BOS, ¿ok? O BOS, como le quieran decir. Entonces, este punto, recuerden otra vez, me saca liquidez, me quiebra estructura y aparte se me genera bastante liquidez en Asia igualmente, ¿va? Entonces tenemos estos altos iguales, este Trainline, 1, 2, 3, incluso 4 toques, muchísima más liquidez. Ok, y luego ¿qué vemos que pasa? Vemos que en Londres este induce la liquidez, mitiga mi punto de interés. Y yo nada más que espero que me dé una confirmación de entrada. Este trade lo metí aquí. Ok, ¿por qué? Vamos a ponerlo otra vez en voz, porque es quiebra estructural. Entonces tenemos este punto, vemos que ya mitigó el precio. No me ha hecho, por así decirlo, quiebres estructurales. Se me generan igualmente altos iguales. Pero este punto, como tal, es el que más esté alto. Me lo induce. Y este punto ahora me quiere estructural. El mismo ejemplo de aquí lo vemos en este punto. Entonces, ese trade yo lo metí en 5 minutos porque me da mi confirmación. Me genera liquidez, que es este punto, ¿no? Con toda la liquidez que igualmente ya tenemos hasta acá abajo, en todo abajo. Entonces, en este punto, yo sé que puedo estar vendiendo. Primer target puede ser sacar los bajos de Asia. Se puede hacer el primer target. Ok, el segundo target podría ser sacando estos bajos y cerrar todo el volumen en este punto que fue lo que lo que yo quise hacer, pero después me sacó un break-even. ¿Va? Entonces, ya después de que en 15 minutos, por ejemplo, me llegara a estas zonas, yo lo que hice fue básicamente meter mi trade aquí. ¿Por qué? 15 minutos, recuerden, me induce liquidez, mitiga, me quiebra estructura ahora en temporalidades menores, que este punto fue el que me sacó liquidez, como el ejemplo que les di aquí.
Y literalmente nada más hay que buscar el punto de interés de mis temporalidades menores, que es lo mismo que les había explicado de temporalidades altas, como de 15 minutos para buscar los puntos de interés. Va a ser lo mismo en temporalidades menores, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto que me quiero estructurar y que aparte me sacó liquidez? Este señor, esta velita, este IFC refinado y una entrada perfecta que se hubiera quedado en un 1 a 21. Pero pues vemos que después me saca. Ni modo, pero generó muchísimo más liquidez, ¿ok? Ahora vamos a explicar este trade, por qué lo metí. Fue realmente muy, muy sencillo igualmente. Bueno, vamos a explicar este, ¿ok? Antes de pasar a este. Realmente, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es ya una estructura alcista que vemos bastante, bastante clara. Este punto ahora me hace quiebres estructurales, por así decirlo. Entonces yo sigo esperando que todavía me haga acá, pero recuerda, no solamente es predecir, tratar de predecir el mercado, sino reaccionar a todas las confirmaciones que te esté dando. Ok, estos días no fueron de trade, aunque fácilmente aquí puedo meterlo, pero la dio en Londres. Yo no, pero Londres es una lástima. Entonces, aquí vemos que no hay una entrada muy buena, por así decirlo. Y ahora, ¿qué tenemos este día? Ya sabemos que la estructura interna ahora me es alcista. Igualmente esto me genera bastante, bastante liquidez, por así decirlo. Pero bueno, lo vamos a marcar. Entonces, ¿qué tenemos? Lo mismo. Trendline de Asia. Tenemos estos bajos que fueron, estos bajos de Asia que fueron inducidos en este punto. Ok. Y luego este punto me quiebra estructura. El mismo ejemplo que di aquí pasa. ¿Qué hace? Induce. O que no me mitiga, sino solamente induce. Me quiebra estructura. Entonces ya es una zona bastante potencial para tenerlo como punto de interés, ¿ok? ¿Cuál es? Este punto de demanda. ¿Por qué? Aquí me genera un boss. Y este punto que también tiene liquidez. Estos bajos iguales. Este punto y este punto. Entonces entrada bastante limpia. Y pues ya podemos apuntar hasta ciertas zonas, ¿ok? Yo la verdad apuntaba a hacer más altos, pero lo cerré en este punto cuando vi ya en esta zona la sesión de... Bueno, cuando volví a ver el mercado en temporalidades mayores, en diario, vi que este era un punto potencial. Entonces en este punto cerré todo el volumen, 1 a 15. ¿Va? Ahora vamos a pasar ahora sí este trade que realmente fue de mis favoritos, con los de acá. ¿Qué tenemos? Ya mitigamos lo que es el punto diario. Para que se acuerden, vamos a verlo de nuevo. Punto diario, ¿ok? Punto de interés diario que tiene eficiencia del mercado. Entonces, bastante potencial. Aparte de que realmente me induce liquidez de este punto, ¿va? Y me quiebra estructuras. Entonces, si nos vamos a 15 minutos, por ejemplo, vamos a poner aquí el reproductor aquí. Entonces, vemos que induce este punto y aparte me saca los altos de Asia, que también es liquidez porque también es un máximo. Ok, yo viendo esto ya puedo bajar, por ejemplo, a 5 minutos a ver cómo reacciona el precio. Ok, después de que yo veo, por ejemplo, este punto que tengo bastante limpio, me indujo la liquidez y que también me hace quiebre estructural. Esto lo vi en 5 minutos y dije, madres, aquí voy a tener una oportunidad bastante buena. Entonces lo que hice fue bajarme a 3 minutos, identificar, a ver, este punto es potencial, vamos a ver temporales menores. Lo mismo, entonces lo tomé yo en 5 minutos porque tenía este punto de retroceso que mejoró la estructura y este era el más limpio. Si lo vemos en temporalidades más bajas no se ve tan limpio, este fue el más limpio y dije, ok, aquí puedo meter un trade. Esperando el retroceso, puse mi sell limit y listo. Lo que hizo pues ya fue un trade maravilloso. Fue un 1 a 21. Ok. Lo podemos haber todo así. Y bastante, bastante limpio. Ah, no, es este, perdón. 1 a 32. Que después fue que llegó. Y lo tocó bastante, bastante bonito. Entonces, igualmente vamos a abarcar estos trades. Para que vean cómo yo identifico toda la liquidez. Cómo se va generando y todo el rollo, ¿va? Entonces, a ver, déjenme
Lo vuelvo a poner en este punto. Ahora, después de que ya cerramos todo este volumen en este punto estructural que era bastante fuerte, sabiendo que este punto me hizo un alto más alto en temporalidades mayores y que aparte me saca la liquidez, vamos a ver cómo se va formando en 30 minutos, por ejemplo. Hacerlo en 15, sea más limpio. Yo entiendo que hoy la estructura es alcista, ¿ok? Aquí puedo buscar compras bastante potencial. Entonces, a ver, déjenme, hago esto. Ok, ¿qué tengo aquí? Generación de liquidez de Asia, lo mismo, Trainline. Me bloqueo estos para que no se esté moviendo. Trainline de liquidez. En estos puntos. Vemos que llega en Londres, me saca liquidez de estos bajos. Ok. Llega aquí. Sigue este Trainline, ok. ¿Por qué yo, por ejemplo, tengo mi trade en este punto? Si nos bajamos a temporales menores, tengo este punto, no me saca toda la liquidez que se me está generando en, ¿cómo se llama? En Asia, ¿ok? Entonces, después en este punto, digamos en la edición de Londres, me genera esta liquidez. Ya la estoy guardando. 1, 2, esto que es en esta zona. Y también me quiebra estructuras internas, ¿ok? Me quiebra estructuras internas. Entonces, ¿qué tenemos? Generación de liquidez, estructuras alineadas, induce cierta parte de esta, pero está aquí dependiente y aparte me quiebra estructura. E igualmente aquí tenemos estos bajos que son más liquidez. Entonces aquí puse una orden pendiente, 3.9 pips, perfecto. Pasa, toca en la noticia. Esto yo no, la verdad no me lo esperaba, ya casi no veo noticias. Y ahora, ¿hasta dónde puedo apuntar? Teniendo en cuenta esto, principalmente un alto más alto, sabiendo que estoy en un punto estructural bastante fuerte. Ok, entonces fácilmente este trade vamos a haber dejado 1.66. Ok, bastante bonito. Obviamente yo no cerré todo mi 0.5% aquí porque me fui pagando en diferentes puntos, pero un potencial 1.66, ¿va? Entonces esto es lo bueno, entrar en un extremo, ¿ok? Entonces, luego que tengo, veo que el precio me sigue subiendo. Vamos a poner un poquito más rápido. El precio me sigue subiendo, todo el rollo. Y luego, ¿qué tengo yo en esta zona? Si lo vemos. En este punto, en Asia, por ejemplo, vemos que me genera, por así decirlo, altos iguales, de cierta forma, que lo induce en Frankfurt y después quiebra y me saca ahora los bajos de Asia, ¿no? Y yo tengo esta zona realmente potencial que también me saca estos bajos, ¿ok? Me saca este trend line de liquidez, ¿ok? Entonces también esta es una zona potencial. La verdad, este, yo en estos puntos no metí trade porque todavía tenía esta zona pendiente, que en este punto, como vemos que no ha inducido, para mí es mucha más liquidez, ¿va? Entonces, no metemos operación, vemos que si la toque fácilmente puede haber sido un trade, o sea, me arrepentí después, pero me gusta más entrar en más extremos, ¿ok? Entonces, ahora, hacia de nuevo, ¿qué tenemos? Generación de liquidez, altos iguales, por así decirlo, y bajos iguales. ¿Qué tenemos? Vamos a bajarnos a 5 minutos. Tenemos que, por ejemplo, en Londres, perdón, me saca los altos primero y después baja hasta ciertas zonas, ¿ok? Ese trade me acuerdo que sí lo operé en Londres, me acuerdo que fue un lunes, me acuerdo. Entonces tenemos este punto de interés, que si lo vemos en 15 minutos, es mi punto que me quiebra estructuras, ¿ok? Desde este punto vemos que me toca estructuras. Igualmente aquí pudimos haber vendido fácilmente, cosa que yo no hice, pero tenía como target, ¿ok? Voy a cambiarlo porque este se ve feo. Entonces, vemos qué pasa, que induce. Esto creo que lo metí en un minuto. ¿Qué tenemos? Induce estos bajos igualmente. Por así decirlo, pudieron hacer bajos iguales, ¿ok? Tenemos esta zona de liquidez. Vamos a eliminar este. Y ahora, si me voy a un minuto, por ejemplo, ¿qué tenemos?
Este punto, por así decirlo, vamos a dibujar la estructura interna para que vean. Este punto me hace este retroceso, este punto me hace este alto, punto, retroceso, este punto, retroceso. Recuerden, este punto me hace el bajo más bajo. Teniendo en cuenta eso, yo sé que este punto para mí es un BOS. ¿Va? BOS. ¿Cuál es mi zona? Esta creo que sí la metí en 2 minutos. Miren, si aquí hacemos zoom, hay ineficiencia de este punto a este punto. Entonces yo aquí metí mi trade, nuevamente, por el spread fue un poquito más arriba, pero ahí metí mi trade. ¿Y yo por qué pongo el stop loss aquí? Porque ya se quedó mitigado y ahora la estructura interna de temporales menores ya me estaba diciendo que es alcista y yo sabía que está en un extremo. Entonces, ¿qué pasa después? Llega el precio y madre, se va para arriba. Ahora, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué pasa? Me genera liquidez, altos iguales. La zona se queda aquí, altos iguales. Bajos iguales igualmente aquí en este punto que me ha dejado. Y este punto de interés de 15 minutos que me sacó liquidez previa al bajos iguales, este punto extremo. Y tenemos ineficiencia de este punto a este punto. Entonces para mí esta es mi zona ahora de interés. ¿Va? ¿Qué tenemos? Altos iguales, liquidez creada. Este trendline, pues 1, 2, 3, 4 veces toca el precio. Y ahora vemos que ya la saca, ¿no? Saca liquidez previa de este punto y este punto. ¿Va? Ahora, todavía tengo estos bajos iguales y esta zona pendiente. Podemos incluso estar vendiendo en estas zonas, cosa que yo no hice, la verdad. Pero bueno, aquí, otra cosa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un extremo decisional, ¿no? ¿Por qué decisional? Porque este es el que me ayuda a sacar esta liquidez, por así decirlo. ¿Ok? Y aparte me quiero estructuras. Aquí una cosa, algo que no suelo hacer. Realmente me he dado cuenta muy poquitas veces de qué pasa, por ejemplo, cuando ya tenemos un punto de interés que ya ha sido mitigado. ¿Ok? Puede pasar que sí vuelva a tocar este punto, pero que abarque más, que mitigue más el punto de interés. Entonces yo sé que aparte de que me mitiga, me saca este altito de liquidez, ¿va? Entonces esto, por ejemplo, lo podemos ver fácilmente en 5 minutos. Pero bueno, ahorita se los enseño. Entonces vamos a dar play. Tenemos, recuerden, bajos iguales. 1, 2, 3 bajos iguales. Muchísima más liquidez. Para mí es una piscina de liquidez. ¿Qué pasa? Entra Asia. Pero quiero que observen algo aquí. ¿Qué pasa? No mitiga. Altos iguales. ¿Ok? Eso tenganlo en cuenta. Liquidez. ¿Va? Entonces, a ver, vamos a explicar este trade porque lo metí. Tenemos estos bajos, que es el mínimo de Asia. ¿Y qué pasa? Lo que les había comentado. Este punto sigue siendo mitigado este punto de interés, pero ¿qué hace? Mitiga más. Entonces, ¿yo cómo sé que no va a seguir subiendo? Ah, porque ya me está dando quiebres estructurales. ¿Dónde? Este boss. Y tenemos también este punto que fue el que me quiebra estructura. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí meter el trade, que fue lo que yo hice. Aquí mi punto de interés y mi stop loss en este altito. Trade perfecto, la verdad sí, literalmente sí la sufrí en este punto. Y luego vemos que llega a tocar. Ahora, ¿por qué como objetivo este punto? Vean, bajos iguales y aquí me estaba haciendo lo mismo. No me había bajado todavía los de Asia. Entonces yo sé que esto se me genera muchísimo más liquidez. E igualmente aquí pudimos haber reentrado al mercado. Cosa que yo no hice. Ok, ¿qué pasa después? Lo mismo. Pum. Mitiga, se me cierra el volumen de este trade. Pero yo aquí sigo con el trade abierto porque todavía no me sacan break-even. Quiero que vean esto. Aún no me saquen break-even. Ok. Ahora, este punto, por ejemplo, vemos que ya mitigó y ahora hay que ver estructuras internas. Me fui a un minuto. ¿Qué tenemos? Déjenme luego un poquito más a la derecha porque aquí fue el trade. Listo. Vemos que mitiga. Este punto perfecto.
Ok, mitigan mi punto de interés que tengo previo. Y vamos a ver ahora estructuras internas. Lo mismo. Este punto más este punto. Retroceso. Bajo más bajo. Ya me quiebra estructura. Este punto acumula bastante, pero ahora este punto me hace un alto más alto. Ok. BOS. Vamos a ver esta estructura. Y ahora, ¿cuál es mi punto de interés? Yo creo que lo vi en 2 minutos, si mal recuerdo. Listo. Este punto que tiene eficiencia de aquí a aquí. Entrada perfecta. ¿Y qué tenemos? Ahora, este punto, por ejemplo, me quiebra estructura, ¿no? Entonces, lo mismo. Este punto me saca liquidez previa, me quiebra estructuras, y ahora yo tengo este como punto de interés. ¿Ok? Vean, de aquí a aquí, este es mi punto de interés, ¿va? Entonces, como yo aquí, por ejemplo, meto el trade. Nos vamos a un minuto. ¿Ok? Vamos a un minuto. Tengo esta pequeña liquidez porque si lo vemos, estos son, por así decirlo, bajos iguales, que no ha sido inducido, ¿va? Entonces aquí vamos a poner que es liquidez. ¿Qué hace? En la noticia, creo que esto fue noticia, ¡pum! Mitiga, y ahora que me hacen temporalidades menores, hace alto, por así decirlo, me quiebra estructura interna, ¡pum! Esta es mi zona, que me quiebra la estructura y aparte tiene ineficiencia. Este punto, hay ineficiencia, la metemos, y así fue como después ya de ver toda la liquidez, como toda la liquidez que se me genera, que me quiebra puntos estructurales, me da pues mis trades perfectos, ¿no? Que después ya lo demás fue historia, pero les di todos estos ejemplos para que puedan ver cómo es que yo identifico la liquidez, reacciono a lo que me hace el mercado, no es como que yo a la noche haga un análisis y me aferro a esa idea, sino yo reacciono a lo que me da el mercado. Como aquí reaccioné, yo no sabía que me iba a hacer esto, simplemente reaccioné. Aquí pues un order flow bastante claro, con liquidez súper creada, súper clarísima, y teniendo en cuenta mis puntos de interés bastante fuertes. Entonces, espero que con esto entiendan cómo funciona la liquidez del mercado. Realmente yo así analizo, no utilizo nada más. Y es eso, nada más con el video de estructura que ya tienen, con lo de punto de interés. Y con esto, diré que es más que suficiente para que puedan literalmente operar igual que yo. Tal cual, o sea, no hay nada más. Entonces ya les di literalmente todo el ejemplo, cómo veo la estructura, cómo identifico los puntos de interés, cómo identifico la liquidez, qué pasos yo utilizo, por ejemplo, creación de liquidez, inducción de la liquidez, mitigación posiblemente de un punto de interés, y ahí es mi entrada, literal. No sé qué es un order flow. Un order flow es esto, básicamente tenemos un punto de interés, otro punto de interés y otro punto de interés y otro. Eso es un order flow, literal. Eso es un order flow.